Y la palabra asesino también la han usado las cadenas como CNN y otras cadenas internacionales, dando así el toque de lo que hizo Donald Trump, mandó asesinar al general Soleimani. Y esto lo digo porque es muy significativo, junto con lo que estábamos analizando con José Antonio Ejido, que los propios estadounidenses, algunos, aunque no hay que creerles a muchos, finalmente también condenan la barbaridad que se le ocurrió hacer al señor Donald Trump. Así empieza 2020, quizá estemos asistiendo al umbral, a las puertas de una crisis global. Gracias, José Antonio Ejido. Y vamos a recibir también a Juan Luis González. Juan Luis, allá en Cádiz, gracias también por unirse a esta transmisión. Juan Luis, te quiero preguntar, durante el año pasado y también el 2018, el presidente Hassan Rouhani, el líder de la Revolución Islámica, y todo el gobierno iraní le estuvieron insistiendo mucho a Donald Trump que si tocaba cualquier cosa, cualquier interés iraní, podrían cerrar, bueno, no podrían, cerrarían el estrecho de Hormuz como un lugar en donde más le duele a Estados Unidos y a la economía global incluso. Te pregunto, no solo tocaron un interés iraní, sino que asesinaron a la cabeza militar y a la mente maestra de las operaciones militares de Irán. Entonces, bajo este silogismo, ¿cuál sería la conclusión? Bueno, creo que está bastante claro. La pregunta que tenemos que hacernos no es si Irán va a actuar, sino cuándo y dónde va a actuar, ¿no? Y si lo va a hacer directamente o lo va a hacer a través también de sus aliados regionales. Obviamente el poder geoestratégico, geográfico incluso, que Irán tiene sobre el estrecho de Hormuz les da una ventaja absolutamente brutal, porque bueno, por ahí pasa, creo recordar que alrededor de un cuarto del petróleo del mundo, y la verdad es que cerrar el estrecho puede ser muy fácil, ¿no? Realmente con un petrolero o dos petroleros ardiendo en la zona sin siquiera una acción de guerra contra militares norteamericanos, contra militares de cualquier otro país, el estrecho permanecería cerrado por días y los precios del petróleo podrían multiplicarse por varios números los que tenemos ahora, ¿no? Se hablaba en su día, creo que justamente a mitad del año pasado, que dependiendo del tiempo que estuviera cerrado el estrecho podía alcanzar los $400 el barril, ¿no? Y eso en la situación tan inestable que está la economía mundial en estos momentos, pues sería algo absolutamente catastrófico para muchos países, ¿no? Entonces, bueno, es una opción que está sobre la mesa. Ya digo, ha sido anunciada, como os comentaba hace un momento, en numerosas ocasiones, pero hay otras opciones encima de la mesa, ¿no? Y ya digo que algunas de ellas van a ser incluso muchos aliados de Irán, que han prometido, después de este brutal acto terrorista, han prometido venganza, ¿no? Hemos escuchado a los hutíes anunciando venganza en Yemen o en Arabia Saudí. Hemos escuchado en Irak, o sea, en Hezbollah Irak, que también dice que va a llevar lluvias de misiles sobre las tropas norteamericanas. Muqtada al-Sadr ha reactivado las milicias antinorteamericanas que tenía en Irak, y no nos podemos olvidar ni muchísimo menos de de Siria y de Líbano, o ni siquiera de Palestina, ¿no? Entonces, bueno, veremos. Yo creo que todo el mundo ahora mismo está esperando qué es lo que va a suceder y qué magnitud va a haber en la respuesta, porque desde luego Irán no se va a quedar parado, pero yo creo que tampoco se va a dejar llevar un poco por tomar decisiones en caliente que podrían ser muy complicadas. Yo creo que siempre Irán ha medido de manera muy clara la respuesta. Y creo que en este momento tiene que haber muchas mentes pensantes diciendo exactamente qué es lo que más conviene al país en este momento y cómo va a responder, que sin duda lo hará, al asesinato terrorista de su general y líder de las fuerzas de Al-Quds. Sí. José Antonio, a ver, vamos al mundo de las finanzas, que es... a mí no me gustan mucho las finanzas, pero sí me gusta que cuando hablemos de las cosas también se vea el mundo de las finanzas, porque pues el dinero es como el móvil de los atentados y de todas las cosas. Yo te pregunto, maquiavélicamente, malévolamente, estaba aquí viendo todas las gráficas de las bolsas,
Maquiavélicamente no, Donald Trump le habrá apostado a un ganar-ganar, porque mira, si ataca a Irán, gana; si no ataca a Irán, gana; si Irán cierra el estrecho de Hormuz, gana, porque tiene el gas de esquisto, entonces sube los precios y el principal beneficiado es Estados Unidos. Si no ataca, pues entonces también gana. Estos 2 días de inestabilidad y el asesinato del general Soleimani, pues le ha dejado a la bolsa de Estados Unidos una gran cantidad de millones de dólares. Lockheed Martin, aquí estoy viendo el comportamiento de las últimas horas, en los últimos 4 días, han subido sus acciones tremendamente. Esto ha dejado, o sea, simplemente el asesinato de Qasem Soleimani ha dejado millones de dólares, porque subieron las acciones de una de las empresas de armas más importantes en el mundo, como es Lockheed Martin. ¿Qué me dices de todo esto que te estoy planteando? Sí, que es una reflexión muy interesante. He visto, efectivamente, a últimas horas de ayer, una gráfica que se refería, yo creo que a la empresa Lockheed Martin, que es de las más importantes del complejo militar industrial, y a otras empresas también de ese complejo que efectivamente han revalorizado sus acciones inmediatamente después del magnicidio del general Soleimani, ¿no? Y luego además está la subida del barril del petróleo de varios dólares. Sí, claro, hay efectos inmediatos. Luego hay efectos en el corto, en el medio y en el largo plazo. Yo creo que Trump está jugando también para que el régimen saudí mantenga una alta producción de petróleo, porque aunque ellos, los norteamericanos, están explotando el petróleo de esquisto, eso está llegando a un límite y siguen siendo los países productores tradicionales los que siguen abasteciendo al mercado mundial. Y ahí está el principal, es Arabia Saudí. Arabia Saudí se encarga de presionar o comprar o sobornar a lo que representa Trump para que no emerja como una gran potencia petrolera alternativa y además gasífera Irán. Incluso voy a decir más, está jugando Trump en contra de una presencia reforzada de Francia en el mercado y en la industria petrolífera y gasífera iraní, porque tiene Francia la capacidad a través de su empresa Total de favorecer la modernización de la industria petrolera iraní, y eso incomoda a las empresas petroleras norteamericanas que ya a partir de la revolución iraní sufrieron el fin del monopolio que había establecido la vieja dictadura de la SAVAK, del Shah Reza Pahlavi y de la CIA. José Antonio, pero con todo respeto a los dirigentes de Total, pues salieron huyendo como cobardes. Sí. Había aquí un proyecto en Irán de cientos de millones de dólares, miles de millones de dólares, y vieron las sanciones de Trump y dejaron todo botado y se fueron. Ese es el asunto. Por eso Macron está cambiando su posición. Macron ya no es el cobarde asesino de Sarkozy que mandó matar a Gaddafi, ni tampoco el Hollande que mandó al servicio secreto francés armar los grupos terroristas contra Siria. ¿Por qué hay un cambio en Macron? No porque Macron sea un santo y un niño de pecho, sino porque detrás están los grandes intereses capitalistas, industriales, petrolíferos franceses que veían la posibilidad de jugosos negocios en un Irán libre de las sanciones norteamericanas. Ahí está el origen de la diferencia y la discrepancia que hay entre Macron y Trump y los norteamericanos. El hecho de que Macron haya dicho que la OTAN está moribunda y que está terminando la hegemonía de los occidentales. Esos son el resultado del conflicto que tienen los intereses, como tú bien dices, de Total, que hasta ahora han demostrado cobardía, pero que se están cansando de seguir la política norteamericana, que va contra, por cierto, los propios intereses de la Total, ¿no? Esto significa que se fractura el frente imperialista occidental, y eso es una de las conquistas y de las victorias de la resistencia del pueblo iraní, y no la única. Van a venir más conquistas.
Bien, sí, estaba viendo, yo pensé que solo era Lockheed Martin, pero estoy viendo Northrop Grumman, que son los creadores de los bombarderos, subieron también, General Dynamics subió también, solo por el asesinato de Qasem Soleimani. Esto es dramático, ¿no? Te lo pregunto, regreso contigo, José Luis. Es dramático, ¿no? Porque la vida de las personas, la muerte, está sirviendo para enriquecer a unos cuantos. Esto lo que demuestra es que Estados Unidos es un país absolutamente que vive de la guerra y que su industria está totalmente controlada por ese complejo militar industrial que hemos hablado muchas veces, que hace de uno de los mayores lobistas que existen en el Congreso y en el Senado norteamericano, ¿no? Lo que está sucediendo obviamente es que estas empresas están oyendo los tambores de guerra lejanos y la gente está apostando porque vaya a haber una guerra, y estas empresas están subiendo en los mercados, ¿no? Realmente es absolutamente lamentable, pero como decía, Estados Unidos, pase lo que pase, tiene intención de sacar rédito a este tema, ¿no? Ya digo, por un lado con el petróleo, por otro lado con el armamento. Estados Unidos está jugando a salir beneficiado de este tema, pero creo que bueno, que si esas de alguna manera han sido las intenciones con este vil asesinato, creo que Donald Trump ha pisado una mina, tiene el pie puesto encima de una mina y tarde o temprano lo va a tener que levantar y le va a estallar bajo sus pies tarde o temprano. Yo creo que todo el mundo sabe que ha sido una gran equivocación y que de momento no se sabe cómo va a salir, ¿no? Pero ya digo, las empresas de armamento están jugando a ganar y creo que lo van a hacer de cualquier manera, porque si esto no desemboca en una guerra general, con un conflicto bélico de gran magnitud, seguramente que los aliados de Estados Unidos sí que van a seguir rearmándose. Arabia Saudí, un país absolutamente pequeño e irrelevante, se ha convertido en el tercer comprador de armas del mundo, y el resto de países de la región pues va a hacer lo mismo, y por eso las empresas armamentísticas están subiendo en la bolsa, y ya digo, lo van a seguir subiendo, creo que pase lo que pase, ¿no? Oye, Juan Luis, quiero hacerte, te dije José Luis hace rato, discúlpame, Juan Luis, quiero hacerte una pregunta importante sobre el general Soleimani. Le decían incluso el comandante fantasma porque tenía tanta inteligencia él y a su alrededor y una gran protección que los servicios de inteligencia más poderosos del mundo, como la CIA, el Mossad, querían cazarlo desde hace muchos años, pero siempre les frustraba sus planes y no podían asesinarlo. ¿Por qué esta vez sí pudieron? ¿Qué sistemas o qué inteligencia se usó para localizarlo y además con gran precisión en un ataque selectivo de cirujano? Lo mataron a él junto con otro alto militar de las fuerzas populares. ¿Qué pasó? ¿Se descuidó? Bueno, realmente, a pesar de que era un hombre que todo el mundo alababa por su gran dominio de la información de inteligencia y de la información política y geopolítica de la región, a veces sí he leído en alguna gente que ha hecho algunas biografías o algunas notas biográficas sobre él, que hablaban de que a veces, pues era un hombre que podía ir solo a comprar el pan sin ningún tipo de escolta en determinadas ocasiones, ¿no? Que no era especialmente riguroso en temas de seguridad. Pero, hombre, creo que es pronto para que se vayan conociendo datos de cómo ha sido la operación, pero no creo que tarden muchas semanas en ir filtrándose interesadamente algunos datos de cómo ha sido. Pero yo optaría primero que Estados Unidos ha contado con ayuda fundamentalmente de Israel en el acto terrorista ¿no? Y también creo que de alguna manera ha habido infiltrados en el propio ejército iraquí que podían estar al tanto de los movimientos del general, por los cuales ha tenido esa localización absolutamente precisa y bueno, pues para que un misil con un dron
pudiera haberlo asesinado y controlado exactamente en el minuto y en el segundo en el que estaba localizado. Ya digo, es complicado. Quizás eso, lógicamente, en Irán hubiera sido prácticamente imposible, y por eso ha sucedido en un país extranjero, ¿no?, en el que viajaba con cierta frecuencia. Ya digo, nos vamos a enterar dentro de no mucho, o por lo menos de lo que les interese a Estados Unidos, que si contarán que si un teléfono, un reloj digital o no sé qué, algo ha sido utilizado para guiar el misil. Pero yo imagino que Estados Unidos no ha actuado solo. De hecho, tiene mucho personal en la macroembajada que dispone. Y sí, 16.000, ¿no? Sí, exactamente. Y además, pues a los restos del ejército iraquí los ha estado entrenando Estados Unidos durante mucho tiempo, y es probablemente que tuviera algún infiltrado que ha proporcionado esa información de inteligencia y posesión que se ha utilizado para cometer el acto terrorista. Bien. José Antonio, es muy importante lo que tú dijiste de que Irán pues no está solo, y yo creo que en estos momentos pues sí necesita por lo menos el apoyo de los países que siempre al parecer le han mostrado apoyo. Sin embargo, yo me acuerdo de unas palabras del ministro del petróleo iraní el año pasado, que estaba denunciando la actitud de Rusia en conspiración con Arabia Saudí para subir los precios o bajarlos del petróleo, y esto les beneficiara tanto a Arabia Saudí como a Rusia, y en contubernio los dos estuvieran conspirando con los precios petroleros. Al ver que los precios petroleros están subiendo en este momento, bueno, pues Rusia calladita, ¿no? ¿O cómo? Bueno, yo creo que en líneas generales Rusia fue un enemigo de la vieja Persia hasta la Primera Guerra Mundial. Se repartió con los británicos ese país en dos. El norte era Rusia, el sur los británicos, pero estamos hablando del imperio zarista. A partir de 1917, cuando triunfa la revolución soviética, la cosa cambió de manera radical, y la revolución soviética lo que hizo es tratar de ayudar a la propia revolución iraní de liberación. La revolución constitucionalista ayudó a la República Soviética Musulmana de la provincia de Gilán. Estoy hablando del año 1920, que tenía una orientación antibritánica, porque eran los británicos los principales enemigos. Ahora, claro, Roberto, tú me puedes decir, oye, Gido, pero eso ya pasó. Claro, pero en la actual Rusia de Yeltsin ni es la revolución soviética, ni menos el imperio zarista, pero hereda una tradición de respeto a la soberanía iraní, y la prueba ha sido que han realizado maniobras conjuntas con China, lo cual tiene la mayor importancia. Ahora, es cierto que Rusia lo que maneja es una diplomacia a varias bandas. Maneja un diálogo con Israel, con los saudíes, de una manera prudente, pero yo creo que a la hora de la verdad, a la hora de la chiquita, estas maniobras navales lo que están haciendo es ratificar un compromiso de esta nueva Rusia, que es una Rusia capitalista pero anti-norteamericana, como un amigo y un vecino confiable para Irán, lo cual es de la mayor importancia. Yo creo que hay declaraciones oficiales de la Cancillería, del gobierno ruso, que han condenado este asesinato, y que saben además que, bueno, que desencadena las fuerzas del infierno en contra de los norteamericanos y acerca al mundo a un escenario de guerra global. Rusia ha condenado esta agresión norteamericana, ¿no? Ahora, si las empresas rusas pueden obtener alguna ganancia, es posible que no se nieguen a ello, ¿no? Pero yo creo que estratégicamente, en mi opinión, espero no estar equivocado, Rusia es un amigo de la República Islámica de Irán. Si dijiste Yeltsin a propósito, como si estuviera detrás me equivoqué, de Putin. Sí. Gracias por rectificarme, Roberto. Sí, no, porque probablemente luego ya uno no sabe con la política para dónde, pero sí, era muy importante hacer esta pregunta, porque a Irán no le venden los S-400, pero a Arabia Saudí están en pláticas para venderle S-400 al rival de Irán, y eso se me hace un poco sospechoso, pero bueno. Sigo contigo, Juan Luis. La respuesta de China también, ¿no? Como muy suave. Ya lo había preguntado anoche. China solo le pidió a Estados Unidos, modérate. Y pues yo creo que los pueblos del mundo quieren algo más fuerte, ¿no?
Bueno, la verdad es que es todo un clásico de que cuando Estados Unidos, Israel o alguno de sus aliados ataca a un país y comete cualquier tipo de atrocidad, ¿no? Como la que hemos visto, después un montón de países y siempre la ONU, ¿no? Pida contención, ¿no? Y pida moderación, ¿no? Realmente Estados Unidos ha sido quien ha atacado, quien ha cometido un magnicidio y ha cometido un acto terrorista, ha violado todas las leyes internacionales, y ahora se le pide contención a Irán. O sea, yo me parece que es un auténtico dislate, ¿no? Estados Unidos tiene que pagar un alto precio por lo que ha hecho, y si en este mundo hubiera justicia y pudiéramos confiar en la justicia internacional, pues a lo mejor Irán pues podría decir, bueno, me atengo, o sea, me quedo como estoy, confío en que los tribunales internacionales vayan a llevar a Trump a un juicio justo, y que Estados Unidos vaya a pagar en consecuencia y vaya no sé, pues a compensar a Irán. Es una película de Hollywood, ¿no? Eso, ¿no? Pero claro, eso es absolutamente imposible, y no podemos, ni hay justicia internacional, ni Estados Unidos se somete a ella, ni Estados Unidos va a estar dispuesto a resarcir a Irán por lo que ha hecho, ¿no? Pues, evidentemente no se le puede pedir contención a alguien que ha sufrido un ataque de esta magnitud, y lo que realmente tiene que suceder es un acto proporcional, ¿no? Lo que sí resulta un poco extraño es que, bueno, pues sea China un país aliado también, bueno, y un comprador del petróleo iraní, quien esté mostrando esta suavidad, ¿no? en la condena. Yo me sumo a lo que el compañero Ejido decía. Bueno, yo creo que ahora mismo está todo el mundo tanteando un poco qué puede pasar y hacia dónde puede ir esta situación, pero bueno, lo digo, las propias maniobras militares entre China, Rusia e Irán demuestran que estamos hablando de aliados, y que va a seguir siendo así. Ahora mismo Irán no tiene otro asidero, ¿no?, importante, que bueno, los países del eje de la resistencia en la región, pero China y Rusia necesitan a Irán, e Irán necesita a China y Rusia para salir adelante y burlar todas las sanciones que está haciendo, que está promoviendo Estados Unidos, y la absoluta, bueno, no sé ni qué adjetivo ponerle al papel triste y lamentable de la vieja Europa, ¿no?, jugando con esa herramienta del Index que no acaba de fraguarse, pero que siempre están. Alemania, creo que hace como un poco menos de un mes, diciendo que apoyaba claramente el mecanismo de venta de crudo y de otros insumos de Irán, pero que realmente después no ponen encima de la mesa nada más que buenas palabras, y esperan a que Irán bueno, aguante todo el peso de esas sanciones, y las sanciones indirectas que están provocadas por las empresas y los gobiernos europeos, ¿no? Juan Luis González, para mí ha sido un placer conversar contigo, intercambiar ideas y que nos explicaras. Gracias. Vamos a hacer una pausa para ir a noticias